Bueno, vamos a darle la bienvenida a Pablo Silva. Pablo Silva es periodista, escritor y gestor cultural. Es licenciado en comunicación y bueno, ya ha publicado varios libros, relatos, cuentos, novelas, etcétera. Ha recibido, bueno, varios premios y menciones por esto mismo. Y desde el 2005 está enfrente de programas de radio dedicados, bueno, a lo que es la literatura, o sea, los libros y los escritores. Y desde 2010 conduce La Máquina de Pensar por Radio Uruguay. Cabe destacar que, bueno, Aquelarre tiene un espacio, o tuvo un espacio, no sé, en donde, bueno, Anabela iba ahí a hablar, y a hablar un poco de fotografía y de la escuela y, bueno, y de cosas lindas, como siempre, como siempre habla Anabela. Y también que, bueno, que fue distinguido con el premio Morosoli, ¿tá? De la Fundación Lolita Rubial por 2 veces. ¿Tá? Te damos la bienvenida, Pablo Silva, a este ciclo de videoconferencia. Bueno, y agradecerte por haber aceptado la invitación y hablarnos de Ferruccio Musitelli. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a poner uno de los videitos que teníamos planeado con Pablo, ¿tá? Mientras lo esperamos a que ingrese a la sala. His name is Alexander Napoleon Ulysses Latour. Mermaids, their hair is green, he says, swim up these waters from the sea. He's seen their bubbles often. And big red eyes come to dance on moonless nights. Bueno, ahora sí, Pablito. Hola a todos. Te habías caído antes de comenzar. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos? Bien, todos bien, por suerte, contentos de tenerte acá. Gracias Rafael y gracias a Anabela y gracias a la Escuela Aquelarre por la invitación.
esto que estábamos viendo al comienzo y que es una lástima interrumpirlo para que nos vean a nosotros, Rafael, es Louisiana Story, es un documental de Robert Flaherty, el grandísimo maestro de los documentalistas, y lo trajimos acá, lo pusimos porque tiene mucho que ver con el tema de hoy y con la exposición Carboneros del Río Negro que hizo Fucho Musitelli. Pero, ¿por qué? Porque Fucho Musitelli me dijo, este documental es de 1948 y Fucho me dijo varias veces, en realidad me dijo muchas veces, que esta película, Louisiana Story, historia de Luisiana, fue la inspiración que lo llevó a él a hacer otro documental en las islas del Río Negro. Hay muchas afinidades entre los dos documentales. El de Fucho Musitelli se ha perdido, fue un documental que se hizo para Estados Unidos, se vendió, pero no tenemos registro, así que estaría increíblemente bueno que de alguna forma se pudiera rescatar en algún momento. Lo que sí quedó, lo que le quedó a Ferruccio Musitelli, fueron las fotos de registro del documental, que después voy a contar cómo fue la filmación. Fue una filmación bastante complicada. Pero antes de arrancar, ¿quién era Ferruccio Musitelli? Fucho Musitelli, todos lo conocemos como Fucho. Bueno, Fucho Musitelli nació en 1926 en Pando, era hijo su madre era hija de italianos, pero también tenía ascendencia inglesa y su padre era italiano. Y si bien nació en Pando, enseguida se tuvieron que ir y ellos se fueron vivió en Túnez, muy cerca de la Goleta. La Goleta es un puerto ahí cerca en Túnez. Entre paréntesis, ahí en la Goleta vivía nada menos ni nada más que Claudia Cardinale, que es de ahí también. Era más joven que Fucho, es más joven que Fucho, pero Fucho me comentó que, bueno, que la llegó a conocer o conocía a la madre, en fin. Claudia Cardinale era de ahí. En ese lugar, en la Goleta, vivían, y Fucho de hecho estudió, vivían italianos, una colonia italiana, había franceses, había árabes, había bereberes del desierto y también había judíos, una comunidad judía. Todos esos estaban juntos ahí y ahí fue donde se crió Fucho, donde hizo sus primeras clases. De ahí viene el cuento de la pelota de rugby que sacó mención en un cuento, en un concurso pelota de papel en 1999. Yo a Fucho lo conocí, entre paréntesis, en 1989, durante más de 20 años fuimos amigos, y me acuerdo clarito cuando mandó ese cuento, que en realidad era un cuento de fútbol, y él mandó uno que se llamaba La pelota de rugby, y sacó mención, el jurado era, entre otros, era Luciano Álvarez y Washington Tavares, nada menos, el técnico de fútbol. Quiero leerles para que vean lo que era Fucho. A Fucho yo lo conocí en Ciencias de la Comunicación como profesor del taller de imagen, y después también en otra materia que ahora no recuerdo, que tenía que ver con las imágenes también. Pero les quería leer, para empezar, Fucho sobre todo era un gran narrador. Fue fotógrafo, fue cineasta, siempre estuvo escribiendo, al final de su vida se animó o quiso publicar, en realidad siempre se había resistido, un libro de cuentos, tiene más cuentos escritos, yo lo sé, pero bueno, el libro que sacó al final se llamó Imágenes en la maleta y es del 2012, él falleció a principios del 2013. Pero le quería leer a ver si lo puedo ver acá, de este libro Pelota de papel, que reitero que es de 1999, y Fucho era un narrador, y sobre todo era un narrador no lineal, o si era lineal daba muchas vueltas, pero siempre esas vueltas que daba, esas digresiones, grandes digresiones, se iba para distintos lados, siempre de última cuando empezaban a cerrarse, si uno tenía paciencia, tenía que ver con el asunto principal. Todo eso que parecía muy alejado, todo tenía que ver con el asunto principal. Y la mirada de Fucho, yo escribí un artículo
si bien era, reitero, cineasta, fotógrafo, alguien del audiovisual, siempre fue una mirada antropológica. Eso lo decía también uno de sus hijos, Carlos Musitelli, que ahí coincidimos los dos, digamos, este, para mí fue me dio mucha alegría cuando vi que él también había visto lo mismo que yo, esa visión antropológica. ¿Qué quiere decir la visión antropológica de la gente? Quiere decir que Fucho nos miraba a todos como si fuéramos animalitos, ¿no? Y de hecho lo somos, ¿no? Entonces, esa distancia que ponía con respecto a los temas, a los asuntos muy intelectuales, si bien era alguien que le encantaba leer y leía muchísimo, lograba dar una distancia, reitero, que era una mirada antropológica y que hacía que nos viéramos como lo que somos, ¿no? En parte, ¿no? Seres animales sobre la tierra. Entonces, yo lo quiero leer porque realmente en Pelota de Papel tiene este cuento que se llama La pelota de rugby y que sacó mención. Y él en el segundo párrafo, reitero, manda un concurso que es de fútbol, un cuento que es La pelota de rugby, y en el segundo párrafo dice esto: no se sabe por qué nacemos en un lugar o en otro. Recuerdes entre paréntesis que él nació en Uruguay, después estuvo allá en Túnez, después volvieron, pasaron por Brasil y recalaron de nuevo en Uruguay, después fue exiliado, estuvo en el exilio en Italia y después, sobre todo durante muchos años, trabajó en un noticiero cinematográfico y como corresponsal del canal norteamericano de la ABC y también de la RAI, de la Radio Televisión Francesa y del Correo de la UNESCO. Bueno, él dice en este cuento, no me voy por las ramas, dice así: no se sabe por qué nacemos en un lugar o en otro. Igual que las pulgas que nacen sobre los lomos de una variedad muy grande de perros, podemos nacer en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier continente. E igual que las pulgas, podemos pasar de un lugar a otro. En el caso de las pulgas, de un lomo de un perro a otro. Después de nacer, si no sufrimos ningún percance, vivimos alrededor de 30.000 días, de los cuales 10.000 nos pasamos durmiendo, a razón promedial de 8 horas diarias. ¿Qué hacemos durante tanto tiempo? Al principio, poca cosa. Más adelante, la mayor parte del tiempo, poca cosa. Finalmente, poca cosa. Pero de lo que hacemos, algo podemos contar. En los últimos tiempos, millones de seres humanos vivieron durante el desarrollo de 2 guerras mundiales y una buena parte de tantos participaron en ellas. Esto está, atención, hablando en el cuento que va a narrar sobre el fútbol. Y dice en el párrafo inmediato: lo más lindo de la vida es el amor. Afortunadamente, casi todos aprendemos a amar, de alguna manera amamos, y esto es muy hermoso, pero conlleva algo más, que es sufrir. No importa, igual amamos, y entre tantas cosas que hacemos, aprendemos a jugar de muchas maneras. Una de ellas es el fútbol. Para ese juego, y ahí recién, al cabo de la primera página, empieza a hablar de fútbol. Todo esto que acabo de leer es una digresión, pero que también va a tener que ver con la experiencia que va a contar de cómo él, siendo un uruguayito ahí en Túnez, lo conocían porque Uruguay había sido campeón del mundo en 1930, y entonces era conocido por eso entre los chiquilines que jugaban al fútbol, y él hizo un cuadro con unos niños árabes, y jugaron contra la escuela italiana y perdieron, y después jugaron contra la escuela francesa y también perdieron, pero bueno, narra esa historia de niñez y de amistad. Dice en un momento, esto aparte, pero para que vean cómo fue la infancia de Fucho Musitelli, dice: íbamos en Túnez, ¿no?, a la escuela en doble turno, vale decir, de mañana y de tarde. Mi madre, que era uruguaya, hija de italiano y de súbdita inglesa,
me recomendaba hacer el camino más largo para llegar, evitando así cruzar el barrio de los árabes. Pero al finalizar el día, de regreso a casa, yo tomaba por las callecitas polvorientas de los moros, porque ese trayecto tenía un atractivo misterioso. Las mujeres tenían el rostro cubierto y los varones llevaban chichías, una especie de gorro de lana de camello, encasquetados elegantemente sus cabezas rapadas, niños y adultos. Bueno, ahí lo que menciona es, entre otras cosas, es que aprendió a leer, por lo menos en ese momento le daban una hora de árabe, y que también, obviamente, hablaba castellano, hablaba italiano y se tenía que manejar en francés con los, porque iba también a la escuela de Francia. Y simplemente, bueno, hasta después menciona el fascismo, alguien que desde muy chiquito vio lo que era el fascismo, porque había unas escuelas, eso me lo contó muchas veces, que Mussolini había puesto en todas las colonias italianas y que era, se llamaba, le decían los balilas, dice, todos los niños éramos Balila, apodo del gran Giambattista Perazzo, un caso de patriotismo infantil tomado de la historia italiana en el siglo anterior con fines demagógicos. Bueno, toda esa cuestión del fascismo la vio de chico, pero incluso había, después del trabajo, todos los trabajadores tenían una especie de centros italianos, y donde se les adoctrinaba en el fascismo. El padre de Fucho era uno de los pocos que no iba, y desde chico él supo, y junto con su hermano Bruno, vivieron lo que era el fascismo, y siempre lo tuvieron muy claro eso. Y siempre ha estado parte de nuestras conversaciones, es ver cómo, él me repetía una y otra vez, cómo los italianos eran la mayoría fascista, y que en un mes, creo que era septiembre del 44, que me lo repetía, se convirtieron todos en antifascistas, ¿no? Como la gente va y viene. Todo esto que estoy diciéndoles parece una digresión, parece que me contaminé del espíritu de Fucho, pero es así. Fucho tenía esa capacidad de que por ejemplo, cuando vuelven a Uruguay, y ahí en Uruguay es adolescente, comienza a trabajar como pintor, como aprendiz de pintor, con un pintor italiano que en aquella época en Uruguay, en Montevideo, las clases medias querían todos tener un cuadro en sus living, en sus salones. Y entonces lo que hacía este italiano era copiar cuadros célebres. Se hacían copias al óleo y después las vendía. Funcionaba muy bien ese negocio. Y Fucho Musitelli empezó pintando y estuvo un par de años junto a ese pintor italiano pintando, y incluso después trabajó en una casa o en decoración. Ahí, de alguna forma, él aprendió, y algo que tuvo que ver siempre hizo cosas con las manos era una gran capacidad para inventar o para hacer eso, para hacer lo que fuere. Y sobre todo también no era mal pintor y ni mal dibujante. Entre paréntesis, años después, cuando en el 2003 se funda la Casa de los Escritores del Uruguay, yo voy con él, bueno, él se hace socio de la Casa de los Escritores del Uruguay, y me dice, o le digo yo, porque éramos vecinos, vivíamos a una cuadra de distancia, me dice que es necesario tener una bandera. Y entonces le dije que sí, y que mandamos a hacer un logo, la Casa de los Escritores con Macachín, con Gustavo Wiesenchowski, lo hizo, y Fucho Musitelli y yo fuimos al Paso a comprar una tela grande, y ahí Fucho lo acompañé a su taller, y a mano alzada, con un pincel y en una bandera larga, grande, pintó hizo la transposición de ese logo de la Casa de los Escritores. Hizo la primera bandera de la Casa de los Escritores, que estuvo colgada en el fondo de la casa, en la pared principal, durante mucho tiempo. Pero vuelvo, en Uruguay, vienen a Uruguay, pasan por Brasil, en Brasil, esto lo contaba siempre, era fascinante,
en Brasil, un pasajero le regala un monito a Fucho, y Fucho lo trae a Montevideo y bueno, le regala el monito y un cepillo para cepillar ese monito, y él lo cepillaba y lo alimentaba al monito que estaba siempre con él, un monito tití. Y cuando vio que sus padres estaban con problemas económicos bastante complicados, era una familia con varios hijos, lo que hizo Fucho, el Fucho niño, adolescente, digamos, fue ir a una cola, una cola de gente que esperaba, no sé si al hospital o algo así, al Pedro Vizca, algo así la historia. Y fue ese niño con el monito y lo rifó, hizo que cada uno de los que estaban en la cola les pagó un peso o medio peso, no sé cuántos centavos, y fue anotándolos en un cuaderno y finalmente esperó, les dijo a todos que cuando viniera la lotería o la quiniela seguramente, con las últimas 3 cifras, se iban a llevar, iba a haber un ganador del monito. Efectivamente lo hubo y Fucho me contó, bueno, y está el cuento, por suerte, que fue a llevárselo a un panadero que había ganado ese monito y fueron hasta la Unión a llevarle el monito. Él estaba muy triste y bueno, este panadero lo que hizo fue simplemente decirle que bueno, pues se lo agradecía, que bárbaro el monito, pero que dejaba que él lo cuidara, ¿no? Que el propio niño lo cuidara. En fin, llegado a los 20 años, él comienza, o antes, comienza a fascinarse por la fotografía, deja la pintura, se pasa a la fotografía y hace dos cosas. Y puede ser interesante ver de nuevo, otra vez, esa mirada antropológica que tenía Fucho de las cosas, ¿no? Por un lado, fascinado por las cámaras de las reflex, lo que hizo fue encargar por carta un manual, y se compró un manual por carta que vino de Estados Unidos en inglés, lo tradujo y se lo leyó, se lo aprendió de pe a pa, sin tener una cámara, pero la aprendió a manejar leyendo ese manual. Entre paréntesis, eso hacía que muchas veces él dijera que las escuelas de cine o las escuelas de fotografía era muy escéptico con respecto a los cursos. Él decía que todo se podía aprender en un fin de semana y que lo importante, lo que verdaderamente importante era leer el manual y aprenderse el manual, porque decía una y otra vez que hay que pensar en la persona o en las personas que escriben ese manual. Lo hacen porque quieren comunicar y quieren explicar, a tratar de hacer fácil lo que es muy difícil. Y por lo tanto hay que tratar de conectarse con esa comunicación, con ese manual. Entonces hizo dos cosas. Por un lado se compró ese manual, lo leyó, lo estudió, lo tradujo, y por otro lado me contó una o dos veces que las cámaras de filmación tenían una batería y eso era pesado y había que llevar con un bolso, aparte de había que cargar las cámaras que tampoco, bueno, no eran tan pesadas, pero había que cargarlas. Y él lo que hacía, y reitero, antes de tener la cámara, lo que hacía era salir con una bolsa llena de piedras, que pesara el bolso, para fortalecer su hombro, para acostumbrarse. E incluso trataba de correr o hacer varias cuadras para poder tener esa agilidad y sobre todo esa fuerza en el hombro. Acá vemos una vez más cómo la mirada antropológica, a lo que en vez de centrarse en lo que nos centraríamos todos, ¿no? Que es una fotografía, que es filmar, la estética, la semiótica, él está viendo lo que es la armazón o lo que está alrededor. Por ejemplo, tener un hombro suficientemente preparado, todo el físico, para poder llevar un peso sin que te moleste y sin que eso incida en lo que es la filmación. O lo otro, el manual, saber
todo a través del manual. Años después, por ejemplo, hizo algo similar con los autos, con los Land Rovers, los Jeeps, los viejos Jeeps, los que aparecían en las películas de la Segunda Guerra Mundial, esos Jeeps del ejército de Estados Unidos. Él lo que hizo fue comprarse también un manual, estudiarlo a fondo y logró, logró arreglar los Jeeps. Me decía él, yo no sé, tienen una mecánica bastante sencilla y logró no solamente comprar y arreglar, sino que en un momento se convirtió casi en coleccionista. Tuvo hasta 10 o 12 de esos Jeeps que iba comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Entre paréntesis, otro paréntesis, él me dijo un día que estudiando ese manual del Jeep, estaba hecho para que en caso de guerra, en caso que hubiera que abandonarlo por una derrota o por lo que sea, para que no quede en manos del enemigo, en este caso podrían ser los alemanes en el del desierto, ¿no? Contra el sordo del desierto, Rommel, había un punto del chasis del Jeep que golpeándolo con un martillo se partía. Estaba preparado para que el motor se partiera o se partiera el chasis, de manera tal de que quedara totalmente inutilizado ese vehículo y que no quedara para los enemigos. Años después veo en la película inglesa Expiación, basado en un libro, en una novela creo que de Julian Barnes, pero no sé, o de Martin Amis, la verdad que no sé. Es una novela famosa y la película es con James McAvoy y también trabaja Vanessa Redgrave. Y ahí se habla de la derrota de Dunkerque, terrible derrota de los ingleses en Dunkerque, y se ve en un momento como los ingleses en la playa, se ve un montón de jeeps donde van golpeándolos con un martillo para que quedara toda esa chatarra. Y ahí me acordé de lo que me decía Fucho Musite. Bueno, él se empezó a trabajar bueno, se compró una cámara a reflex, logró empezar a trabajar en esto, ¿cómo se llama? En el noticiero, en los noticieros de Emelco y de Uruguay al Día, entre otros. A ver, tengo por aquí. Bueno, son unos noticieros que eran los que daban las noticias en el cine y allí, en el cine vio una gran película que lo fascinó y que lo convenció de hacer cine. Él me dijo que había visto como casi 20 veces, algo así, Viñas de Ira de John Ford. También le gustó mucho Que verde era mi valle, pero eso de John Ford, esa película lo fascinó. También quedó fascinado de haber visto La Ruta del Tabaco y leyó el libro en que John Ford se basó. Ese libro está escrito por un gran novelista, Erskine Caldwell, que lo recomiendo. Erskine Caldwell o Erskine Caldwell es alguien que vale la pena leer y que visitó Montevideo y que Fucho, jovencito como fue a conocerlo a IAPE, que era una asociación de periodistas y escritores antifascistas durante la guerra que se organizó aquí en Montevideo, y Caldwell vino en una gira, obviamente para hablar contra el fascismo, ¿no? Y el nazismo que estaba asolando el mundo. Fucho, entre otras cosas, otra de las anécdotas que contaba es que él fue el responsable de la edición de la versión de Rashomon de Kurosawa que se dio o que vieron los montevideanos cuando se estrenó en 1950 o 51. ¿Por qué? Porque cuando se estrenó parece ser que el jefe, el dueño de la sala de cine quería hacer más cortas o más justas los pases y le pidió a él a ver si no le podía quitar a Kurosawa, a Rashomon, un par de minutos para que fuera, no sé si fueran 90 minutos exactos o que fueran 85 minutos exactos.
y bueno, Fucho tuvo que estudiarlo y obviamente cortar entre cada rollo de forma tal, me dijo él, que nadie se dio cuenta y él estaba muy orgulloso de eso, ¿no? Bueno, nada, editor Rayomón, ya les dije, bueno, y pasemos a Louisiana Story. Louisiana Story es del año 48, ustedes vieron ese fragmento, y lo que le pasó a él fue que, siempre tratando de, un detalle muy importante antes, previo, perdonen esta, este bache, es que Fucho decía siempre en sus clases y en la conversación que para él la materia dicta. ¿Qué quiere decir la materia dicta? Quiere decir que desconfiaba de la excesiva preparación, el excesivo guionado de todo, que lo importante era la materia dicta, estar atentos a lo que surgiera como documentalista claramente y de que no se podía necesariamente prever todo, ¿no? Entonces, en el caso de Louisiana Story, él quedó fascinado por esa película, le gustó mucho. La película se puede ver, Robert Flaherty lo que hace es ir a los pantanos de Mississippi, ver la... También Robert Flaherty tenía esa mirada antropológica, porque lo que hace es ver, por un lado, a través de los ojos de un niño, cómo vive la gente en los pantanos, pero a la vez no es que viva la gente en esos palafitos, en esas casas que están sobre postes en el Mississippi, digamos de una manera muy precaria y muy primitiva, sino que a la misma vez en esos mismos pantanos, en ese mismo río, pasan lanchas con gente que vive bien y que tiene que ver con la clase media y que representan un mundo moderno. Ese contraste queda claramente entre civilización y barbarie o la naturaleza y lo que es la modernidad, queda claro en Robert Flaherty, y yo creo que era parte de lo que a él le fascinó, me imagino yo. Yo quiero decirles que cuando ya Fucho sabía que estaba enfermo y hicimos varios proyectos con él. Este fue el último proyecto, Carboneros del Río Negro, fue lo último que íbamos a hacer. Y él lo que hizo fue escribirme en estos papelitos así, bueno, no sé si se ven acá, pero son papelitos con una letra muy, bueno, no se ve, es una letra muy de patas de araña, muy chiquita, pero muy clara, me escribió las características de lo que fue Carboneros del Río Negro. Antes de hablarles de esto, decirles también que con él hicimos varias cosas, entre otras, ¿qué hice? Entre otras hicimos Un Solo País en el 2005. Yo y otros más estuvimos organizando a través de la Casa de los Escritores. Presenté un proyecto a la Casa de los Escritores, fue aprobado y se presentó al Ministerio de Educación y Cultura lo que se llamó después Un Solo País, que era una creación de una generación de series de ferias del libro en el interior del país. Y entonces se generaron con un equipo en el que estaba Malí Guzmán, Sabela de Tesano, Melba Guariglia y quienes habla, estábamos ahí y organizamos ferias del libro coordinadas por Graciela Michelini, ferias del libro en Maldonado, en Melo, en Bella Unión y en Salto. Eso fue en el 2005 y se generó algo muy interesante. Yo me pareció que tenía mucha fuerza, este, que tenía mucho poderío eso que está pasando. Por primera vez se iba al interior y por primera vez se iba a lugares donde nunca, o hacía mucho que no había librerías. Y le dije a Fucho, mirá, esto lo que está pasando es impresionante, a mí me parece fabuloso, y lo invité, esto habría que hacer un registro, yo estoy sacando algunas fotos, le dije, le mostré lo que estaba pasando en Melo, por ejemplo, que hicimos una feria del libro con el ejército, con carpas del ejército, en la plaza central, fue algo muy sorprendente de Melo, y lo que hizo Fucho, y eso para que vean, estamos hablando de 2005, estamos hablando con alguien que ya tenía 79 años,
No es fácil que le digan a alguien de 79 años o de 80 años, mira, está pasando esto. ¿Qué hizo Fucho? Fucho, el próximo va a ser le dije el 13 de mayo, siempre era un fin de semana, un viernes o un sábado, volvíamos el domingo, y Fucho lo que hizo fue tomar el ómnibus y viajar de Montevideo a Bella Unión para estar a las 6 de la mañana allá el sábado para filmar todo lo que pudiera en Bella Unión. Es decir, viajó 7 horas y media, 650 kilómetros, el viaje directo es bastante largo y bastante penoso, y, y lo hizo, filmó durante todo ese sábado, y después se volvió ese mismo día a Montevideo. Y me acuerdo que incluso le dije, bueno, te voy a conseguir dinero para el pasaje, en fin, sí, sí, después me lo pagás, después me lo dan, no sé qué. Y después me dijo que no era necesario, que en fin. Esto tiene que ver también con un costado que es la extraordinaria generosidad y la extraordinaria curiosidad que lo movía, las dos cosas movían, ¿no? Y realmente, gracias a que Fucho hizo eso y filmó en el 2005, recién en el 2012 pudimos editarlo, hablar con una editora y poder, bueno, coordiné yo la edición y pudimos ver lo que era Un Solo País. Que si quieren podemos ver un fragmento, solo el inicio de Un Solo País, para que vean otro detalle. Fucho decía una frase una y otra vez, yo filmo películas que parecen caras, ¿no? Por eso estaba diciendo que era muy barato, pero que parecen caras. Y lo otro que me sorprendió es que él no era de los que filmaba mucho o no era de los que sacaba muchas fotos. También en un momento estuvimos, obviamente lo impulsé yo, digamos, o lo pinché yo para participar en un concurso sobre Onetti y Montevideo. Había que sacar fotos y después vincularlas con textos de Onetti. Y fuimos a Villa Colón, que en Villa Colón Juan Carlos Onetti vivió los mejores años prácticamente, porque Juan Carlos Onetti se traslada del centro de Montevideo con 9, 10 años y está en Colón, en Villa Colón, hasta los 19 años. Ahí el propio Onetti dice que hacía remo, que andaba a caballo y que jugaba al básquetbol. Y bueno, fuimos ahí ahora a Villa Colón a ver qué había. Y lo que me sorprendió es que fuimos a una mañana muy linda, muy, muy luminosa, y Fucho sacó muy pocas fotos. Yo le decía, sacá fotos acá, acá, allá, y él debe haber sacado una docena de fotos, 12 fotos, no más. Y de esas 12 fotos, bueno, yo presenté 7, porque hay que presentar 7, más textos de Onetti para de alguna forma probar que Onetti, Villa Colón está reflejado en cuentos y en novelas de Onetti. No ganamos nada, como nos pasó muchas veces que nos presentamos a otras cosas también, pero quedó ese trabajito y la verdad que me sorprendió verlo trabajar, reitero, siempre sacando pocas fotos y en este caso de un solo país, filmando, ya les digo, a lo largo del día y con eso hicimos un corto, un mediometraje, creo que tiene unos 20 minutos aproximadamente, y vamos a ver si les parece, solamente para que vean el ojo de Fucho Musitelli en esta filmación. Puede ser, Rafael. Acordate de silenciar tus micrófonos, a no ser que vayas a hablar.
Paula. ¿Paula y quién? No. Todos juntos. ¿Mari? Reina era una malvada hechicera que nunca se... Como experiencia fue fantástica el compartir no solo con la gente que iba de acá, sino en cada ciudad, en cada lugar. Cargar el camión, lo lindo lo lindo que era. Se cargaban camiones y se iba en un ómnibus de Montevideo con entre 50 y 55 personas. Claro, salíamos generalmente de un depósito de la Intendencia. Nosotros, le digo porque hay dos grupos que están esperando hoy, nosotros encaramos esta exposición más que como exposición, como muestra de conocimiento de los niños, de capacitación de reconocimiento de piezas. Ese que estaba hablando era Tabaré Gonela, le mando un abrazo desde Tabaré Gonela, también era muy amigo de Fucho Musitelli, y bueno, con él también estuvimos haciendo algunas cosas siempre con Fucho, y nada, esto es simplemente para que vean un fragmento de lo que fue Un Solo País y lo que podía ser la imagen. Si les parece, vamos ya mismo a arrancar con los carboneros del Río Negro, esa aventura que él hizo en el año 50, y donde él me dijo, básicamente me escribió, a ver si les leo, no, pero vamos a ver, Rafael, si te parece, vamos a ver la presentación que hicimos en el espacio, en la Escuela Aquelarre, en la sala que organizada y curada, porque la que te seleccionó las fotos, hay muchas más fotos, fue Anabela Baldovino. Vamos a verlo ya mismo. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido, por estar compartiendo este momento, y a mí me gustaba dejar con ustedes, yo supongo que todos los que están acá conocen Ferruccio Musitelli, pero sí algunos no conocen. Me gustaría que Pablo, que fue el de la idea de hacer esta muestra acá, que también estamos súper agradecidos, y Rodolfo, que vino, la miró y dijo sí, a papá le hubiera gustado, que les cuenten a ellos un poquito de quién era y de este trabajo, que en realidad acá han estado gente que se veía con él y así decía, no lo conocía, no lo vi, sí, nunca vi nada. Así que les agradezco si hacen eso, porque así viste que todos aprendemos algo, aprovechamos este momento para aprender. Bueno, yo primero que nada quiero dar las gracias a Anabela Baldovino, no se vaya ahí. Ella es impresionante, Anabela, la capacidad que tiene para ejecutar y organizar y ser eficiente, es muy sorprendente. Este proyecto nosotros lo hablamos con Rodolfo y con Fucho, fue lo último que hablé, digamos, de fines del 2012, o sea que estamos en el 2019, ya son muchos años, ¿no? Y lo que están viendo acá es las fotos de un registro de un documental que Fucho hizo para Estados Unidos. Lo vendió a Estados Unidos, la película está perdida, en realidad no está perdida, está en algún lado, pero quedó solamente el registro de las islas del Río Negro, que son estos carboneros que vivían, digamos, quemando los árboles de las islas y haciendo carbón. Con Fucho lo hablamos y él estaba muy entusiasmado, incluso tendría que haberlo traído, pero me escribió en unos papelitos, en 4 papelitos, todos los datos que él recordaba de esto que ocurrió a principios del 50, 1950, 51. Con esa letra perfecta que tenía Fucho y usando papeles de cualquier tipo, porque él juntaba los papeles, porque decía que había que reciclar y continuamente estaba haciendo, por ejemplo, para que se hagan una idea, de la panadería, los papeles que hay para envolver, él hacía libretitas y las iba regalando a todo el mundo. Yo tenía libretitas un montón, le fascinaba la idea de reciclar y de que no se desperdiciara tanto material.
celebro haber cuidado los negativos, porque creo que el viejo era más desprolijo para guardar las cosas. Celebro haber guardado los negativos con el mayor cuidado con mis hermanos, y decidimos que nada, de todo el material disponible que lo tenga, lo administre y lo gestione el centro de fotografía, que me parece está bien más cuidado, saludable. está bien cuidado. Y me consta que el viejo estaría contento de ver esa muestra, porque además es un tema que él quería mucho, por eso siempre hablaba de él. Y estaría muy contento que estuviera acá la bisnieta. Esa belleza. Bueno, gracias entonces. Muchas gracias. Bueno, Parece, Rafael, si te parece, podemos empezar a ver las fotos que integraron esta muestra. Yo voy a ir leyéndoles un poco lo que escribí, voy a repetirme quizás un poco. Estos textos exhiben el mismo enfoque austero y eficiente, si se quiere, que tuvo siempre Fucho para todo, ¿no? Fueron tomados como registro de una afirmación, ya lo dijimos, sobre las islas del Río Negro, y abordan un oficio que era ingrato, ¿no? Esta gente vivía de hacer carbón quemando árboles talados. Me contó Walter Tournier, me contó que no solamente por el avance de la modernidad fueron terminando, sino porque también se fueron terminando los árboles, iban talando todo, islas que se inundaban constantemente. Por eso es que vivían sobre palafitos o sobre esas casas en torno a esos postes, que son similares, muy similares a las del Mississippi, las de Louisiana History. Bueno, hay que decir que bueno, está la omnipresencia del Río Negro, la dureza del entorno se filtra a través del humo constante en los ranchos precarios, amenazados por las crecidas y un sinfín de detalles, ¿no? Aquí hay un momento en que Anabela Balduino, por ejemplo, a Anabela le gustó mucho una cocina, lo vamos a ver ahora que hay, donde ese humo se ve las condiciones de la vida, ¿no? Tremenda, ¿no? Las imágenes esconden momentos indelebles, por ejemplo, llenos de poesía, como la pesca de la muchacha en el remanso, ¿no? Junto al perro, que es una de las que más me gusta a mí, es una foto que me parece increíble, parece de otro mundo, toda la foto parece contener un mundo de otra época, de otra dimensión, ¿no? O la imagen de el Montaraz, que está inclinado bebiendo agua del río, ¿no? Parece de una película un poco surgida del sur de los Estados Unidos, bueno, o el alboroto creado alrededor del cuero del jabalí, en fin, son todos registros. Aquí podemos ver en esta primera foto, podemos ver a Fabini, que era el socio comercial, si se quiere, era de Melco, y que fue el que le planteó la idea a Fucho Musitelli de ir, ¿no? Está Fabini ahí hablando con uno de los montaraces. Aquí está, por ejemplo, bueno, el río Uruguay, claramente. Aquí están las casas, los ranchos donde vivían. Nada, digo, no hay mucho que agregar. Esta es una de las fotos que creo que a Anabela le gustaba. Seguramente es esta o alguna otra. Que un detalle no menor, perdón que vaya para atrás, que Anabela planteó, y con mucha justeza, yo creo, es que no es solamente sacar una foto, sino lograr ganarse la confianza para que la gente te deje pasar a su cocina y te deje sacar fotos de donde están viviendo. Esta es la otra foto donde, digamos, es más poética, si se quiere, donde está este hombre tomando agua del río. También aquí está la muchacha, esta muchacha que es la que después protagoniza esa foto que a mí me gusta mucho, que es esta, donde está con su perro, está pescando, una foto impresionante,
creo que en esa misma foto hay toda una historia, ¿no? Hay toda una historia que esta familia, Fucho la menciona, son la familia Peletti, y había alguien que era una especie de patriarca que manejaba todo y los dirigía. Seguramente Peletti es un apellido muy conocido en Río Negro, esto es en Soriano, digamos, en la desembocadura de Río Negro. Seguramente debe haber, esa chica ahora debe tener más de 80 años. Aquí bueno, vemos las casas. Bueno, aquí esto le llamó la atención a Fucho, cómo lo tenían ¿cómo es? Es simplemente agua que tenían colgada, o agua o otra bebida espirituosa que tenían colgada y creo que la tenían adentro para refrigerar, dentro del agua, ¿no? Aquí está la construcción, lo que es el trabajo de ser carbonero, hacer eso, quemar constantemente para hacer ese carbón, un trabajo que obviamente ingrato en el sentido que por un lado no daría gran margen de ganancia, pero por otro lado permitía una vida muy independiente, muy autónoma, ¿no? Fuera, digamos, o a los bordes de la civilización. Aquí también se ve de nuevo el Río Negro, aquí era Peletti con otro, y ahí está el cuero de jabalí y los perros, el alboroto alrededor del cuero de jabalí. Aquí, como si fuera la película de Robert Flaherty, pasa una lancha que habla de otra modernidad. Estamos hablando en 1951, ¿no? En el momento que Uruguay parecía que andaba extraordinariamente bien, digamos, ¿no? El Uruguay de 50, aunque Fucho con esto lo que estaba mostrando también con estas imágenes es que, bueno, que había gente que no vivía tan bien o que vivía de una forma precaria. Aunque una y otra vez surge en estas fotos el orgullo que tiene esta gente, ¿no? Cierto orgullo y cierta independencia, ¿no? Si se quiere. Bueno, eso, estar contentos. Un detalle es que me dijo Fucho, me lo escribió en estos papeles que escribió para esta exposición, es que estuvieron 4 semanas, un mes, viviendo con ellos, ¿no? La anécdota, que bueno, la conocen tanto Carlos, bueno, los hijos de Fucho, ¿no? Como Rodolfo, bueno, y Beatriz, es que a la vuelta, cuando volvió Chispa, Carmen Pastorino, la esposa de Fucho, se llevó un gran susto de noche porque apareció alguien en la casa totalmente peludo y mugriento, y era Fucho, que llevaba un mes sin bañarse. Era esa la imagen que ella contaba, por lo menos, ¿no? De esa filmación que básicamente lo que fue es compartir la vida con estos carboneros del Río Negro. Aquí también hay como un orgullo o una satisfacción, una independencia, en fin, yo no puedo ponerle palabras a esa foto, pero ciertamente no se ve gente que esté explotada, que esté triste o que sea, digamos, que esté marginal, sino que lo que se ve, o por lo menos yo lo veo, es cierto orgullo, ¿no? Cierta alegría de vivir de esa manera, ¿no? Bueno, aquí vemos, estas fotos que estamos viendo son todas. Anabela, que fue la curadora de la exposición, hizo una selección y que se digitalizó. Esta es creo que es la foto de Anabela que le gustaba, que es la foto que muestra ese humo, las condiciones en que vivían estas personas, ¿no? Estas familias, el farol, en fin. Estamos hablando del Uruguay, ya digo, de 1950, pero a la vez estamos hablando de condiciones bastante que parecen de épocas anteriores, ¿no? Lo mismo, bueno, vemos aquí lo que es esto. Aquí también, de nuevo, una vez más, esa alegría, esa satisfacción que muestran estos carboneros de las islas del Río Negro. En fin, se terminó, aquí yo veo que se terminó ya, y bueno, esta sería el vistazo que le podemos dar, y la pregunta, o lo que a mí me gustaría, o sería bárbaro si se consiguió, es
más allá de las fotos, si estas fotos reflejan todo lo que yo les conté antes en la previa de Fucho, porque ahí hay que ver también que la materia dicta, decía Fucho, pero yo creo también que después de hecha la materia, también refleja a aquel que trabajó sobre ella, ¿no? Si estas fotos reflejan lo que es lo que fue ese hombre que se llamó Ferruccio Musitelli, ¿no? No lo sé. Pero bueno, yo creo que por ahí, Rafael, estaría todo. No quiero seguir abusando de ustedes. Bueno, parece ser que en mi caso ya no te veo, pero bueno, si quieren comentar algo, si quieren, no sé, yo podría también comentarles algo, pero básicamente ver lo que fue esta exposición, ¿no? Tenía el micrófono apagado, estaba hablando hace rato, me di cuenta después. Nancy Urrutia nos dice, conocí a Ferruccio haciéndole una nota para Brecha, un tipo extraordinario con muchas historias de vida. Anabela Baldovino, un grande Ferruccio, genial, Pablo, traerlo a estas videoconferencias. No sé si alguien más quiere compartir algo. ¿Te dice ahí, Pablito? Creo que Pablo se nos fue porque aparece sin cámara y sin audio. Estoy viendo acá que él está sin cámara, sin audio en este momento. A ver si me siguió. Ahora me escuchás. Ahí volvió. Ahí volvió. No, porque vos sabés que se fue, le decía a Nancy Urrutia que sí, que lo que yo dije al comienzo, y lo refleja Nancy perfectamente, que era un gran narrador, básicamente un narrador de historias, y con un gran conocimiento de una gran visión del ser humano, digamos, por lo menos antropológica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tiene una gran capacidad, y sí. Sí. Ahora se me fue de nuevo la imagen. Sí, se te va y se viene. Yo decía ahí, por ahí que tenías alma de radio, ¿no? Sí. Esto por el tema de la radio, sin duda. No, yo les podría leer más, no sé, pero digo, creo que con esto no quiero, siempre me parece que es mejor que se queden con ganas de más que saturar a los que nos están escuchando. Y yo creo que Fucho estaría contento de que estuviéramos conversando. Solamente decirles un detalle también de Fucho, que con Tabaré Gonela quisimos grabar en mi casa una serie de juntarnos los sábados para poder grabar las historias que tenía, estas que decía Nancy que tiene, y efectivamente tenía muchísimas historias, pero Fucho era muy difícil de atrapar. Por ejemplo, digo, si le planteamos que hablara, no sé, por decir algo, de política, entonces él te iba a hablar de los aborígenes, de los charrúas, o de la posibilidad, la capacidad que tiene el hombre para conseguir agua, por ejemplo, y se iba, ¿no? Y si le decías que hablara, bueno, de la visión de Túnez, en su infancia, o de cuestiones que él veía de los carboneros, o de cómo el hombre estaba en la naturaleza, bueno, agarraba y se iba para el lado de la política, en fin, y venía para acá. Era básicamente eso. Tengo grabado, desgraciadamente, el MP3 que grabé, lo tengo, pero se rompió. En algún momento tengo que tratar de desgrabarlo. Hay que decir también un detalle de Fucho, que no solamente tuvo historias, sino que conoció a mucha gente importante. Por ejemplo, fue a filmar en Venezuela la llegada de Kennedy con todo lo que fue el impacto, y se imaginan, dice que todos los periodistas fueron a cubrir a John Fisher Kennedy, ¿no? Digamos cómo iba. Y lo que hizo Fucho, que es siempre tratar de ir para el otro lado, fue y siguió a Jacqueline Kennedy, ¿no? A Jacqueline Bouvier, la esposa y después fue casada con Jacqueline Onassis, la siguió durante todo el día, estuvieron ahí filmándola por todas las escuelas que fue, en fin, tenía esa capacidad. O, por ejemplo, cuando se hicieron los festivales de cine de Punta del Este, están en YouTube los dos, y conoció también a Gerard Philippe, a Joan Fontaine,
a otra gente importante. Bueno, Carlo Ponti se lo quiso llevar como fotógrafo, estuvo a punto de irse a Italia, pero después se definió que no. Carlo Ponti, que era el esposo de Sofía Loren, ¿no? Bueno, hay muchas más. Tengo una carta que la publicamos en su momento, que le escribió Gabriel García Márquez, a quien conoció en 1955, antes de que Gabriel García Márquez se fuera un escritor, antes que hubiera publicado su primer libro, y era gracioso cuando me lo contaba, de que habían estado hablando toda una tarde bajo la lluvia, porque Gabriel García Márquez, ¿qué quería en ese momento? Quería hacer cine, y Fucho lo que le dijo era que no hiciera cine, que era muy complicado, que era muy caro, y que él sabía escribir y que se dedicara a escribir, en fin, y era gracioso que me dijera eso, y finalmente después me mostró una carta que le escribe García Márquez 15 años después, que en algún momento, la pueden leer, está en mi blog, pero también está en la web, simplemente poner la carta de García Márquez a Fucho Musitelli, fue publicada en Montevideo Portal, en fin, es una carta entrañable. Pero bueno, esto es más o menos, podemos seguir horas y horas hablando y contando anécdotas de Fucho, que era inagotable, ¿no? Les mando un abrazo sobre todo a los hijos de Fucho y a los nietos y sobrinos, que sé que tiene muchos y que están todos en actividad, son todos muy activos. Vamos a leer algunos mensajitos. Qué lástima que Ricardo Ruiz nos dice, qué lástima que el documental esté perdido, qué bueno sería poder verlo. Hugo Álvarez, las fotos son 30 días, Fucho hizo 300 veces en su vida fructífera vida. Antonio Ibáñez, impresionante las fotos, hice un viaje en la década del 70 por el Río Negro y conocí a los isleños. Muy buena documentación, gracias y gracias. Era un genio, escuché la charla con mi madre que le tiene gran admiración y me contaba de él también. Marta Paselli, para mí fue muy interesante. Gracias, Pablo. Elba, muy buenas imágenes, se ve claramente las condiciones en las que vivían los isleños. Carolina Bordes, muy interesante, increíble todas las cosas que hizo Ferruccio. La verdad que no lo conocía, gracias. Anabela, los invito a ver Ciudad en la Playa, que está en YouTube. Juan José Morialdo, todo o casi todo lo que filmó está en archivos o en Cinemateca, es decir, el material fílmico. ¿Cómo te pregunto? Bueno, dos cosas. Está muy bien lo que dice Anabela, porque La Ciudad en la Playa es un corto de 10 minutos, y es espectacular. Tiene una poesía asombrosa. La hizo para la Dirección de Turismo y para demostrar que en Montevideo, el 18 de julio, lo que es el centro, está a 6 cuadras de la playa, La Ciudad en la Playa, precisamente. También filmó la pelea entre Omar Martínez y Kid Gavilán, que fue uno de sus éxitos. Hugo Álvarez, que está aquí, que nos está escuchando, le mandamos un abrazo muy grande. Hugo Álvarez supo trabajar con Fucho, trabajó con Fucho como sonidista en varias películas, o en varios cortos también, creo que en Liberarse y en algún otro más. No sé si Me gustan los estudiantes también. Hugo Álvarez, te mando un abrazo grande. A Ricardo Ruiz, decirle que ojalá estas iniciativas, como esta charla, permitieran recuperar ese documental perdido que reitero que fue vendido o fue hecho por encargo para alguna empresa de Estados Unidos. Una de las cosas que decía Fucho, que parecía muy contradictoria, era que él decía que yo soy un mercenario. Era una forma de decir de que él no era un artista, ¿no? De que era un profesional y que trabajaba solo por dinero. En fin, era gracioso oírlo decir una y otra vez eso, porque era una forma como de frenar, digamos, esa bohemia que tenía, que esa gran generosidad. Y un detalle, aquellos que vean cine uruguayo de la década de los 90 hasta principios del 2000, van a ver casi que en todas las películas hay al final, en los agradecimientos, un agradecimiento a Ferruccio Musitelli por la influencia que tuvo o por el apoyo que dio a todos los que hicieron cine aquí en Uruguay. Entre otros, por ejemplo, a la casa de él, al taller,
iba Stoll y iba Inés Bortagaray, yo los conocí ahí, entre otros, digo, pero había mucha gente que él apoyaba, y muchos alumnos como yo que pasaron por sus clases de Ciencia de la Comunicación, lo recuerdan con gran cariño, gran aprecio. Así que, y bueno, y en Cinemateca debe haber sin duda alguno, debe haber ejemplares, debe haber copias, pero no de todo. La mayor parte no está. Y lo lo que queda en el debe, que obviamente va a pasar, ojalá sea con Aquelarre, con la Escuela Aquelarre, y que sea también con el Centro de Fotografía, queda como pendiente en algún momento hacer una retrospectiva, porque acá vimos solamente carboneros de Río Negro, ¿no? Fucho tiene todo un aspecto, una larga trayectoria como fotógrafo de teatro, sacando fotografías en el Teatro del Galpón, a China Zorrilla, Antonio Larreta, un montón de gente muy, pero muy conocida. Él fue fundador del Teatro Galpón, me contaba varias veces, y bueno, incluso antes del Teatro Galpón, del Teatro del Pueblo, Carmen Pastorino, la esposa también era actriz, fue chispa, empezó como actriz. Fíjate, me mostró el afiche, el volantecito, donde estaba Carmen Pastorino, decía Chispa, como en su primera obra, y en su primera obra, creo, o segunda, como policía, siempre decía, mira, está como policía, estaba Rubén Yáñez. Eso era en Teatro del Pueblo. Así que quiero decir que todo eso estaba ahí y fue lo que generó el Teatro El Galpón. Y bueno, ese es otro de los aspectos que tiene Fucho para mostrar en una retrospectiva que habría que organizar de todo su trabajo. Nada, Rafael, si te parece, lo dejamos por acá. Les mando un abrazo grandísimo y muchas gracias por soportarme. No, por favor, estuvo súper interesante. Fly Martínez nos dice muy interesante la charla, excelente narrativa. Muchas gracias, Pablo. Susana Puente, impresionante trabajo, no lo conocía, gracias por acercarlo. Te queremos agradecer, Pablo, por haber aceptado la invitación y bueno, y por hacernos conocer un poco más de este personaje, que sin duda, bueno, nos quedamos con ganas de más historias, ¿no? Que seguramente sí, hay muchas historias. Pero ya habrán oportunidades de poder contar. Acá tienen, no sé si pueden verlo, bueno, no sé si pueden verlo, Imágenes en la maleta, es el libro de cuentos con una reflex, ahí, esto está publicado por Trilce, y esos son los cuentos de Ferruccio Musiteri, donde, bueno, aparecen también crónicas, porque él siempre combinaba básicamente eran crónicas de experiencia, de cosas reales, un poco ficcionadas. Lo gracioso es también que tenía un socio Musitelli que se llamaba Muccinelli, era apellido. Es graciosísimo. Sí. Bueno, les mando un abrazo grande y gracias pues de nuevo. Gracias a Aquelarre, gracias Rafael y gracias a Anabela por esta invitación. No, por favor, gracias a ti y recordarles que mañana a las 16 horas seguimos con este ciclo, bueno, como todos los días de lunes a sábados. Y mañana vamos a tener a Enrique Bazán, o el querido Quique Bazán, que nos va a estar hablando sobre su trabajo fotográfico conviviendo con la comunidad latina transgénero en San Francisco. Muchas gracias por seguirnos, por estar ahí tarde a tarde acompañándonos y nos vemos mañana. Chao, chao.